Vivimos en un mundo donde el riesgo ya no es una posibilidad, es una constante. Yo soy Alfredo Brandt y esto es Riesgo Inminente. Bueno, muy buenos días. Hoy tengo el enorme gusto y además el honor de tener conmigo a la doctora Magdalena Alcócer. ¿Quién es la doctora Magdalena Alcócer? La doctora primero es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, con distinciones cum laude. Tiene líneas de investigación, estudios de seguridad e inteligencia. Tiene un posgrado en integración regional y relaciones económicas internacionales en la Universidad de Barcelona. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. En el sector público trabajó en la Secretaría de Economía, en la ex Secretaría de Seguridad Pública Federal de la División de Inteligencia. O sea, es demasiado. Es asesora en seguridad regional para México y Centroamérica en el área de Global Security de Microsoft, o fue. Tiene 7 años como coordinadora y profesora de la licenciatura de Inteligencia Estratégica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Lo que quizás le puede interesar a todo el mundo es que termina siendo hoy en día como coordinadora de estudios de posgrado de la Universidad de Anáhuac en estudios globales. Se me olvidó algo porque creo que es demasiado, es demasiado. Vamos a entrar en materia. Te quiero lanzar una recta por el medio del home, como decimos nosotros en el argot beisbolero, y quiero hacerlo con lo siguiente. Doctora, de la escala del 1 al 10, siendo 10 el riesgo absolutamente máximo, ¿cómo evalúas la perspectiva de riesgo político hoy por hoy en nuestro hemisferio y por qué? Gracias primero por invitarme y por organizar todo este podcast y toda esta producción. Es un gusto estar aquí contigo, Alfredo. Bueno, primero decir que no hay América Latina o todo el hemisferio no es una región exactamente homogénea. La construcción de América Latina todavía hay mucho debate dentro de las relaciones internacionales porque cada país tiene sus propias particularidades. Lo cierto es que hoy nos estamos enfrentando o estamos escuchando como nunca antes y con mucha visibilidad lo que es el tema del riesgo. ¿Y qué es esto del riesgo? Sobre todo el riesgo político. Bueno, el riesgo político son todas estas circunstancias que van a afectar organizaciones públicas y organizaciones privadas también, que pueden afectar su continuidad de operaciones, pueden afectar sus decisiones estratégicas también y hacerlas cambiar de rumbo, pueden afectar también la reputación, que es una cuestión muy importante. Ahora, si hablamos de riesgo, creo que el término cobra mucha relevancia, sobre todo si pensamos en cómo ha habido esta disrupción en los últimos 100 días, sobre todo a partir de que toma posesión el presidente Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos. Bueno, hay una serie de órdenes ejecutivas que ponen en jaque el orden que se había establecido y que se había construido, esa arquitectura comercial y también política desde 1945 y que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces estamos hablando de que estas órdenes ejecutivas están mandando nuevas señales a todas las organizaciones porque esta arquitectura se está viendo trastocada, todas estas cadenas de suministro, la organización del Mundial del Comercio, la arquitectura comercial funcionaba de una manera y ahora toda esta puesta de aranceles está puesta porque Estados Unidos vuelva a reconfigurarse y a tener una presencia mayor de su industria interna, sobre todo la industria manufacturera, pues afecta obviamente a todos los países en vista que Estados Unidos había firmado tratados bilaterales con cada uno de ellos. Entonces, estamos en un momento muy importante en que también hay una disputa tecnológica. Esta competencia tecnológica es por la inteligencia artificial generativa y por la computación cuántica, principalmente entre China y entre Estados Unidos. Entonces, si hablamos de América Latina, pues hay muchas particularidades en todos los estados nacionales, pero te diría que sí estamos en un momento, si tuviéramos que poner un número, yo te diría que estamos en un número, en algunos países, potencias medias como México, pues estamos en un 6, ¿no? Porque estamos en incertidumbre respecto a qué va a pasar con el acero, qué va a pasar con la industria automotriz, y respecto a otros países más en el cono sur,
bueno, pues ha resurgido también nuevas tendencias que nos indican que hay nuevas decisiones que tomar al interior de las ¿Y organizaciones. tú crees que estamos en los países latinoamericanos más en una situación proactiva o una posición reactiva? ¿Y por qué digo yo eso? Yo creo que es supremamente importante hacer entender tanto al sector público como privado de que no podemos estar siendo reactivos a lo que va a ser la política internacional, en este caso, que puede implementar Trump, Ujú, pero que pueda pasar cualquier cosa ujú, en otro lugar. Em, Te voy a poner un ejemplo. Uno de los casos que yo además soy muy fastidioso con mis alumnos en ese sentido es explicarle, o mejor dicho, ponerle el siguiente ejemplo. Existe una posibilidad real de que se presente un atentado terrorista en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener un atentado terrorista de alta magnitud o de grandes ujú. proporciones en los Estados Unidos? ¿Cuáles serían las consecuencias que podría tener en Latinoamérica? No solamente México, sino Latinoamérica en general. Y yo les pregunto a ellos, ¿estamos preparados? ¿Alguien está estudiando eso? ¿Hay una posición proactiva ante una situación de emergencia como esa? ¿O simplemente estamos a nivel reactivo para temas como, por ejemplo, lo de tecnología, temas como aranceles, etcétera? Yo creo que estamos en una posición reactiva. Realmente nunca, en mi visión, salvo muy contados países, han tenido una visión un poco más elaborada y un poco más estratégica. Si partimos, por ejemplo, a nivel sistémico, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaba la Guerra Fría, evidentemente habían alianzas por dos proyectos en pugna. Y obviamente esa alianza era entre Rusia y los Estados Unidos por dos proyectos económicos distintos, que era el socialismo y el capitalismo. Con la nueva reconfiguración mundial, digamos, después de que se derrumbó el muro de Berlín y que después tuvimos los atentados terroristas del año 2001, pues hubieron presiones importantes porque un país como Estados Unidos tiene la capacidad de imponer la agenda a todos los países y recuerda que hubo esta encrucijada de, en términos de adherirse a esta búsqueda terrorista, obviamente, Ujú. de líderes de Al Qaeda para buscarlos y obviamente que hiciera, o sea, hacerlos pagar por el derrumbe de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, etcétera. Pero lo que tenemos que entender ahora es que es mucho más complejo el escenario en el que hoy se están moviendo las organizaciones y los países, porque hay amenazas no visibles con el avance de la tecnología. Lo hemos platicado en algunas ocasiones tú y Ujú, yo, ujú. y eso tiene que ver con el tema de la ciberseguridad. Hay inclusive algunos autores, algunos analistas académicos que han hablado de un paraestado, ¿no? Ujú. Donde obviamente hay vías, donde es muy fácil cometer muchos delitos, donde no es visible toda esa actividad, obviamente también donde hay financiamiento para grupos terroristas y donde es muy difícil que haya primero recursos por parte del propio Estado para generar grupos encubiertos para ir a la deep web y justamente ir tras estos grupos delictivos porque es muy difícil seguirles la huella en esto que llamarían un paraestado. Ujú, ujú. No, estoy de acuerdo contigo y yo creo que esa es una de las razones por las cuales hay como un resurgimiento de estar buscando líderes fuertes, liderazgos que sean, bueno, evidentemente en el caso de Estados Unidos, muchísimo más preeminentes quizás que lo que hubo con Biden, que no era muy difícil. Pero, por ejemplo, ¿cómo entiendes tú dentro de todo este contexto el resurgimiento de nacionalismo en el continente? Caso Milei en Argentina, Álvaro Uribe Vélez, o en el caso de María Corina, de María Fernanda Cabal, que es muy cercana a Álvaro Uribe, María Corina Machado con el movimiento liberal en Venezuela, con el movimiento 20 de Venezuela. Novoa en Ecuador es un ejemplo también muy bueno y por supuesto, sin dejar de lado, por supuesto va a Bukele en El Salvador. ¿Tú crees que ese movimiento se sigue expandiendo o es simplemente ese péndulo que hay cada cierto tiempo en Latinoamérica de izquierda a derecha y de derecha a izquierda? No, me parece que la izquierda y la derecha se esfumó y me parece que la oferta programática electoral es combinada. Y me parece también que los partidos políticos, al estar también pulverizados y en buena medida con los proyectos neoliberales, sobre todo la parte económica y la configuración económica internacional,
procesos de integración económica regional, sí se creó mucha desigualdad, evidentemente no hubo distribución de la riqueza, y en la parte política se vivió a nivel táctico, sobre todo en los estados nacionales, y no se atendieron muchas de las causas estructurales de los países para tener mayores oportunidades. Entonces, esto creó un espacio idóneo para que creciera la delincuencia. Si tienes vacíos de poder y estados capturados, evidentemente la delincuencia encontró, y sobre todo la delincuencia transnacional, un terreno fértil. Si tomamos en cuenta ahora que haces una pregunta y un apunte muy interesante con el tema del nacionalismo, pues vemos que no es un fenómeno tampoco privativo justamente de América Latina, porque justo en los Estados Unidos hay autores que han escrito en Foreign Affairs de Georgetown, donde justamente se analiza la narrativa. Autores como Hal Brands nos habla que la narrativa inclusive militar y el exposure que se hace en medios para tener una estrategia política de atacar todos los temas al mismo tiempo en los medios de comunicación hace que de manera militar no haya manera en que los ciudadanos puedan reaccionar porque el contexto informativo está No, completamente inundado. brutal. Bueno, eso, tú sabes que eso es uno de los temas que a mí me apasiona, que es el tema de guerra cognitiva. Eso es un tema verdadero. Eso sí lo vamos a dejar para otro podcast. Pero vamos ahorita a extraer jugo y vamos a sacarte a ti, la verdad, todo tu ansias aquí de consultora como tal. Te pongo el siguiente caso. Según los estudios prospectivos de AON, de Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por ejemplo, aquí en la región, tengo unos casos también de Harvard del año pasado, te dicen que los principales riesgos que va a afrontar Latinoamérica en los próximos 5 a 6 años están, no en este orden, pero son los siguientes: crimen organizado, cibercrimen, campañas de desinformación, by the way, inmigración y posiblemente cambio climático. Ahora pasemos a la acción. Si fueras una consultora de riesgo para grandes corporaciones en Latinoamérica, ¿qué le sugerirías a ellos hacer a partir de mañana para poder anticiparse a este tipo de riesgos que se van a presentar y que van a explotar, por supuesto que sí, en los próximos de 5 a 10 años? Bueno, obviamente lo primero que haría sería tener un área interna dentro de la organización. Obviamente quisiera monitoreo, pero también obviamente sabemos que las transnacionales especialmente trabajan haciendo outsourcing de compañías importantes y de consultoras grandes. El problema de estas consultoras grandes, en mi visión, es que de pronto hacen monitoreos que son incompletos, dejando de lado la investigación de campo. Me parece que hoy, con la complejidad de las amenazas que justamente has delineado de manera muy puntual, no se toman en cuenta esos reportes, pero de pronto hay shocks estratégicos, ¿no? De pronto hay eventos que no se tenían no eran previsibles. Entonces, hoy más que nunca se necesita inteligencia primero, saber que los departamentos de inteligencia son importantes. Algunas constructoras como McKinsey ya van justamente adelante, estableciendo un rol muy interesante que trabaja de la mano con el board de estas compañías transnacionales, que es el asesor geopolítico. Esto jamás lo hubiéramos imaginado, claro, ni siquiera hace 5 años. Entonces, estamos en una coyuntura importante donde hoy el tema geopolítico, el monitoreo de riesgos y el manejo de una gran cantidad de información que no solamente está en fuentes abiertas, sino también, de nuevo, en investigación de campo, se hace necesario para que haya un monitoreo y una integración, sobre todo, dentro de las organizaciones, porque luego pasa que la información o el propio CEO no está informado ni siquiera de lo que sucede en su propia organización en términos de seguridad, o la gente sigue con este cliché de que la seguridad solamente son las cámaras y la parte física. Entonces es muy importante que se entienda que hoy lo estratégico cobra mucha relevancia y que es importantísimo dar seguimiento y monitoreo a todos estos cuestiones. Y eso que tú me estás comentando, ¿lo aplicarías de igual forma si fueses una asesora de gobierno? Sí, por supuesto. Bueno, hay que fortalecer las capacidades institucionales del propio gobierno, pero si estamos en un momento, como tú has señalado, donde hay un resurgimiento de nacionalismos,
donde hay captura de muchos controles democráticos dentro de los estados nacionales, del propio Poder Judicial, cuando nos hubiéramos imaginado que iban a haber elecciones como si fueran cargos de elección popular para jueces, cuando la única tarea de un juez es impartir justicia. Estamos hablando de que esos controles democráticos están creando otra imagen y a lo mejor otro tipo de régimen que en países con debilidades institucionales como América Latina podría ser muy, muy, muy peligroso. Lo paradójico es que el nearshoring y la inversión en países como, por ejemplo, potencias medias como México, sigan siendo importantes a pesar de los niveles de inseguridad que tenemos. Entonces, dentro de la parte pública, hay una obligación de accountability muy importante hacia la ciudadanía justamente por el tema democrático. Y sí, claro que hay que fortalecer las capacidades de inteligencia. Yo lo único que agregaría, porque creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo lo único que agregaría es uno de los temas que nosotros hemos hablado también en varias oportunidades. Hay que ver cómo se puede operativizar esa cantidad de información que se genera y que no se puede perder precisamente porque no sabes quizás cómo priorizarla y cómo presentarla a los upper levels, a los niveles, digamos, directores o los decisores, si se quiere llamar así. Yo creo que uno de los ejemplos y de los casos digamos, de éxito que se han manejado y que yo he manejado de alguna manera ha sido a través de los ejercicios estratégicos de integración de riesgo. Yo creo que es una forma muy fácil, es una forma hasta divertida, si se quiere, de poner diferentes tipos de escenarios con casos de riesgo multidimensionales o múltiples y jugarlos. Claro. Y de manera que los decisores que van a estar presentes entiendan cuáles son los mecanismos, cuáles son los problemas y cuáles son las complejidades que se pueden ir estableciendo. ¿Por qué? Porque al momento que tú recibas digamos, los briefings, los reportes, te puede ser más fácil entender y digerir esa información y no llegar con un reporte de 70 páginas sobre potenciales riesgos o potenciales problemas que estás viendo o que tu equipo está viendo, que nadie se los va a leer. Ese para mí es uno de los temas fundamentales y a través de esta serie de podcasts espero de alguna manera concientizar un poco a esos niveles sobre no solamente los ejercicios, sino la importancia y las visiones diferentes de los invitados respecto a eso, de cómo operativizar, de cómo tomar lo mejor, extraer el jugo claro. de este tipo de reportes y operativizarlas en términos de decisiones. Claro, sí, yo creo que tocas un tema muy importante, pero que también tiene que ver con la academia y tiene que ver justamente con qué estamos enseñando, porque hay una revolución y estamos en un punto, en un impasse donde va a haber un cambio también. Este avance tecnológico de la inteligencia artificial y esta relevancia hoy del riesgo estratégico nos da obviamente la clave para que este tema, al abordarse con amenazas multidimensionales, tenga que abordarse a través de la ciencia, pero la ciencia también son todas las metodologías que tú mencionas, desde un wargame aplicado obviamente al tema de los riesgos, desde la construcción de escenarios, desde análisis PEST del FODAP, desde muchísimas, prospectiva, obviamente, estratégica, estudios de futuro. Todas estas metodologías que quedaban como reservadas y en el cajón para los que eran analistas de inteligencia, hoy se hacen imprescindibles, sobre todo desde la parte de la formación y de la capacitación continua, tanto de ingenieros, es decir, tanto de las ciencias duras como de las ciencias sociales. Totalmente. Y necesitas construir esas habilidades para tener personas que sepan identificar estos riesgos y tener áreas integradas de nuevo dentro de las organizaciones, porque siempre nuestra configuración, digamos, dentro de las organizaciones fue el área de recursos humanos no tiene nada que ver con el área de ventas. Pues, ¿qué crees? El área de recursos humanos identifica las vulnerabilidades de algo que tú has señalado todo el tiempo. El factor humano es el riesgo más importante dentro de las organizaciones y de ahí los cursos que has creado, por ejemplo, de Insider Threats, que son fabulosos, ¿no? Sí, es que gracias. Yo, de hecho, una de las cosas importantes que siempre trato de recalcar, primero que el factor humano es el eslabón más débil de la cadena, eso es número uno. Número dos, lo que tú estás diciendo es súper importante porque nuestros adversarios sí están usando
todas esas metodologías, evidentemente, con inteligencia artificial. O sea que tampoco nosotros podemos subestimar a los adversarios, indiferentemente de cuál sea el campo donde están. Eso es número uno. Y número dos, una de las cosas que yo creo que tú mencionaste ahorita que es bien importante, en las organizaciones se hace mucho énfasis, yo no sé si para bien o para mal, en las ciencias duras, o sea, tienen que ser individuos con unas capacidades técnicas muy particulares. Yo lo he visto mucho en el área de ciberseguridad, pero dejan por fuera a veces la parte analítica, la parte de pensamiento crítico, la parte de la capacidad de proyectar esos resultados y convertirlos en elementos prospectivos. Porque en ciberseguridad tú tienes aquellos que trabajan en la parte de prevención, si tú quieres llamarlo así, y tienes los que están trabajando en el área, ya, digamos, de reacción, ya en el momento en que se presenta el evento. Yo creo que a futuro tú vas a tener inteligencia artificial trabajando todo lo que son las defensas de la arquitectura de seguridad, y lo importante va a ser la planificación estratégica de cuáles son tus adversarios. ¿Por qué te puedes volver tú un elemento, digamos, de atractivo para diferentes adversarios, sean, llámense estados o grupos adversariales, que se pueden ser proxies de Estado, o simplemente delincuencia organizada? Entonces, ese tipo de cosas lamentablemente requieren un poco más que ciencias duras, que matemática y que física. Necesitas tener esa capacidad de análisis. Y eso lamentablemente no se está enseñando, a mi juicio, lo suficiente, por lo menos en la academia. Sí, me parece que se quedó todavía muchos programas y que la propia academia tenemos que hacer reformas de planes de estudio porque evidentemente el mundo ha cambiado. Entonces, si seguimos desde una educación positivista, pues no vamos a crear gente que estamos generando egresados, pero necesitamos gente que van a ser practitioners. Y además el pensamiento crítico, pues no se crea nada más por una licenciatura. Es un hábito que lleva mucho tiempo. Tú sabes que formar un analista de inteligencia a veces toma 15 años. Es un asset del Estado muy importante en el que se invierte muchísimo dinero y que si hay tal tasa de, digamos, de cambio, de retorno, de gente que se despide porque no tenemos visión estratégica, y en México, por ejemplo, que vivimos cada sexenio planteando agendas diferentes, y sin evaluación de política pública ni de presupuesto, pues estamos frente a una disyuntiva muy complicada, sobre todo si pensamos en el entorno tan complejo que estamos viviendo y tan volátil. Muy bien, ahorita para ya ir terminando, vamos a ponerte pruebas complicadas, de esas complejas que que te gustan mucho. Yo te voy a dar dos predicciones que me ayudó inteligencia artificial en hacer. Una, países como Rusia, China, Arabia Saudita y otros tendrán un aumento del autoritarismo, pero dirigido por inteligencia artificial. Esta dependencia tecnológica estará enfocada en control civil, seguridad 360, planificación económica y control absoluto de los algoritmos predictivos para la imposición de una narrativa política, obviamente, que les convenga a ellos, y que por supuesto también les convenga la narrativa en términos de la percepción internacional que tengan. Ese es uno de los elementos o uno de los escenarios que me arrojó inteligencia artificial para los próximos 5 años. O sea, no estamos hablando de 10 ni 20, 5 años ya. Te voy a dar el otro. B. Crisis demográfica impulsa los avances acelerados en biotecnología en países como China, Alemania, Japón y otros. Esto apuntará en la creación de nuevas generaciones de superhumanos. ¿Por qué? Porque hay manipulación genética, ingeniería de tejidos, etc. Y lo otro son los benditos cyborgs, que son mitad hombre, mitad robot, que yo tengo ahí un tema porque yo creo que todos, hasta cierto punto, tenemos, aquellos que han tenido accidentes, somos medio robot, por lo menos tenemos una cantidad de compuestos que no son normales. Pero estos cyborgs serían rediseñados para cubrir la fuerza de trabajo, así como las labores de seguridad y defensa. Ahí te voy a poner dos escenarios. ¿Cómo ves ese futuro? ¿Lo ves plausible? ¿Alguien está siguiendo este tipo de posibilidades? ¿Tú crees que a nivel de alto gobierno, a nivel de academia, esto se tiene que estudiar, esto se tiene que, digamos, tener en cuenta, ir preparándose a lo que podría ser? Sí, por supuesto. Yo creo que de hecho en el escenario número 1 que planteas,
no sé los demás países, pero sobre todo sí sé que en términos post pandemia, China, por ejemplo, tiene una capacidad instalada, técnica, importante. Imagínate cuando era la pandemia, que tenía la capacidad de medir en el metro la temperatura de cada ciudadano que se subía. Hablamos sobre todo de las grandes ciudades en Beijing y en Shanghai, y obviamente es una ciudad llena de cámaras, es decir, tú no escapas a este ojo Big Brother. autoritario, exacto, de la orwelliano, obviamente, George Orwell en 1984, de vigilancia. Y uno de los estudios y una línea de estudios muy importantes es esta parte de surveillance por parte del Estado, y obviamente en contextos autoritarios. Esto ya sucede en China, claro, ¿no? claro. Obviamente, pensemos que esto es parte del control. ¿Por qué no hay digamos, la gente que se pregunta, una vez me preguntaba, ¿por qué no hay insurrecciones en China, en algunas zonas? Bueno, sí hay, pero son inmediatamente contenidas porque hay un aparato de inteligencia muy desarrollado, muy importante, y sobre todo un Estado vigilante, pero lo que contiene en buena medida, digamos, esa parte social y sobre todo de muchos jóvenes que sí han migrado de manera ilegal, y que quisieran más libertades, es el poder de consumo, es la parte económica, y hay evidentemente una narrativa construida respecto del Partido Comunista, respecto a hacia dónde va China, esa visión estratégica. Han tenido logros impresionantes en términos de reducción de la pobreza, de la desigualdad, etcétera. Sin embargo, es un país autoritario, es decir, no hay libertades, pero también la paradoja que se presenta es cómo ha avanzado China hacia el crecimiento, porque la seguridad alimentaria, su territorio no da para que puedan cosechar todo su territorio, para que sea viable. Entonces han establecido alianzas prácticamente con todo el mundo para esa expansión geopolítica, y también obviamente para su narrativa, donde se ha llevado incluso en términos académicos a establecer un debate si es la democracia debería prevalecer como la mejor forma de gobierno o no, o realmente China sería la otra opción, en vista de que hay un giro de poder geopolítico, sobre todo hacia que el futuro es asiático, ¿no? Entonces, creo, Alfredo, que en este escenario primero que planteaste, que es sobre Rusia, China y esta parte de la vigilancia estatal, es ya una realidad, ¿no? Sobre todo, como te comentaba, en China. Entonces, el control civil obviamente va a ser algo con el avance tecnológico que vamos a estar viendo, sobre todo en regímenes autoritarios. Y en cuanto al segundo escenario, que es también muy interesante, el que planteas del tema de la crisis demográfica, hay un documento que tú conoces que es Global Trends 2040, que estaba haciendo una prospección desde 2022 hacia qué sucedería en el año 2040. Y la parte que toca en términos de la demografía no había tomado en cuenta el avance tecnológico en el que hoy nos instalamos. Es decir, ese escenario quedó corto, porque además confluyen una serie de factores. Si tomamos en cuenta que hoy por hoy somos 8,000 millones de personas, y lo que está sucediendo a nivel demográfico, sobre todo en Europa, es que tienes una población mayor, muy importante, que es una carga importante en términos de quién está sosteniendo esa carga, pues obviamente la población migrante y la gente joven, Claro. pero que está teniendo menos oportunidades, y que también hay cada vez menos interés por prepararse, por ir a la universidad, por tener esa cosmovisión que nosotros tuvimos en nuestras generaciones y que hoy se hace distinto porque no hay movilidad social. Entonces, justamente esta crisis demográfica y lo que tú hablas de estos cyborgs, bueno, lo hemos visto un poco todavía de lejos, un poco con lo que está haciendo Tesla, ¿no? Con estas acompañantes que van con Elon Musk a eventos importantes, pero es hoy una realidad, una competencia geopolítica por el desarrollo de la biotecnología y también, obviamente, por la computación cuántica. El tema también se traslada a una competencia por esas tierras raras que evidentemente están dentro de África, y sabemos también que dentro de Ucrania, que es un país rico y que sigue todavía con un conflicto bélico importante y que no sabemos bien a bien cómo se va a resolver, porque parece que Estados Unidos tiene un pie dentro y después saca el pie y está fuera. Entonces, no sabemos bien a bien cómo va a resolverse. Y que mientras estamos hablando, también está la situación entre la India y Pakistán.
O sea, hay una serie de puntos complicados en el mapamundi. Yo quiero plantear esos escenarios ahora vistos desde la óptica de Latinoamérica y te voy a explicar cuál es mi visión al respecto. Eh, yo sí creo que hay una carrera tecnológica obvia entre China y Estados Unidos, aun cuando hay una cantidad de países satélites importantes alrededor que también están sumados a esa carrera. Yo veo, mi preocupación está en Latinoamérica en el sentido de que nosotros no estamos ni siquiera cercanos a lo que está pasando en esa carrera tecnológica. Y eso va a haber un desnivel en un momento dado. Porque ciertamente nosotros vamos a tener, o se va a llegar al punto de inteligencia artificial generativa, o General Intelligence, o General Artificial Intelligence en los próximos 5, 6, 7 años. Pero no va a ser en Latinoamérica. Va a ser China o va a ser Estados Unidos. O va a ser un tercero que está ahí de esos países satélites que están en competencia. Y yo creo que eso va a ser un cambio fundamental. Y yo quisiera también saber un poco de tu opinión con respecto a cómo quedamos nosotros parados en Latinoamérica. O sea, porque si en este momento nosotros somos dependientes tecnológicamente, la mayoría de nosotros, la mayoría de los latinoamericanos, somos dependientes de los Estados Unidos, de China en mayor o menor grado, y de quizás un tercer país, pongamos que en este caso sea la Unión Europea, en alguno de los, no sé, chips o lo que fuese. ¿Qué va a pasar en el futuro inmediato? ¿Vamos a aumentar esa dependencia tecnológica? ¿Y cuáles son, digamos, los riesgos geopolíticos que eso puede tener para Latinoamérica en general? Pero específicamente para México, por ejemplo. Bueno, los riesgos ya los estamos viviendo respecto, por ejemplo, en la parte comercial y cómo estábamos con una canasta de exportaciones completamente concentrada con los Estados Unidos, una dependencia en un 90% de que todos nuestros productos y nuestro mercado está concentrado con ese país, ¿no? Nuestra balanza comercial, aunque superavitaria, no nos dio posibilidad en términos de diversificar con otros países el comercio. Oye, se está hablando de esa posibilidad, pero la realidad es que compartir una frontera tan grande con una potencia como Estados Unidos nunca históricamente nos ha dado mucho margen de maniobrabilidad. Y si pensamos en otros países también latinoamericanos enfrascados justamente con estos nacionalismos, con una pseudo izquierda, pero también con estados capturados por el crimen organizado que también participan dentro de las decisiones políticas, campañas electorales financiadas también por crimen organizado, pues estamos haciendo... se vuelven escenarios sumamente complejos que requieren un tejido fino de, obviamente, de aplicación de estas del riesgo estratégico, de todas estas metodologías de las que hemos estado comentando, porque en términos reales nunca ha habido una visión estratégica si piensas que la seguridad nacional tiene vida en los países latinoamericanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde realmente la influencia venía mucho de los Estados Unidos, donde hubieron golpes de Estado, es decir, parecería que el futuro se vuelve a parecer un poco con otras variables hacer el futuro de América Latina de nuevo con una soberanía limitada y con influencia importante como países satélites, pero peleándose, digamos, el control de recursos China y Estados Unidos dentro de estos países, ¿no? Te pregunto rapidito, ¿qué opinas tú de lo siguiente? Yo soy uno de los críticos fundamentales, voy a hablar de mi país, en Venezuela, que ahorita no es precisamente el mejor ejemplo, pero uno de los puntos que yo criticaba con muchísimo ahínco en Venezuela era el tema de la modernización de la doctrina nacional de defensa. Nosotros seguíamos con un pensamiento doctrinario, me refiero a hace unos años atrás, con una visión de los 70, de los 80, creo que llegó a hacer unos tweets en los 90. Yo no niego que eso haya cambiado hoy en día, pero lo que sí es cierto es que la doctrina militar latinoamericana en general
no contempla la capacidad de maniobrar ante la complejidad de los cambios que estamos conversando. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú crees que eso se pueda de alguna manera cambiar? ¿Tú crees que es importante llevar este pensamiento a la academia militar? ¿O cómo se puede modernizar o mantener en este caso, a las Fuerzas Armadas en un tema, digamos, de más proactivo que reactivo? Tienes toda la razón en eso. Creo que muchas fuerzas armadas, dentro de, y ejércitos también dentro de los países latinoamericanos han logrado hacer esa transición. Eh, Hay un ejemplo de un analista también que tiene su propia consultora, que es regiomontano, y habla justamente como estudios del poder marítimo, qué pasa con el poder marítimo y por qué no es aprovechado por México siendo un país bioceánico. Y esto se refleja también en términos de cultura de los mexicanos, hasta las cosas que comemos. ¿Cómo es posible que teniendo dos océanos no tengamos una flota marina modernizada, pero también una doctrina? Si estuviéramos un estudio de todas las web pages de las amenazas que contemplan o un estudio académico mucho mayor, mucho más a profundidad, te darías cuenta que estamos, en mi punto de vista, desde hace ya algunos años en un momento de transición, pero donde todavía hay una vieja guardia que no ha permitido todavía hacer una visión del cambio, y que las propias Fuerzas Armadas, al seguir reproduciendo doctrinas que ya son anquilosadas Ujú. y que no tienen un pensamiento más holístico y multidimensional, no han logrado transitar hacia Fuerzas Armadas modernas. Suma eso la capacidad de presupuesto que tienen, suma eso a la contención táctica que tienes, a fuerzas destinadas de ataque para el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que el entrampamiento dentro de los países latinoamericanos viene en que vivimos en la coyuntura, apagando fuegos, Ujú. sin una visión estratégica. Eso es un punto bien importante. Magda, ¿cuál es tu takeaway, ya tu comentario final? ¿Qué le quisieras dejar a los oyentes con respecto a la importancia de anticipar los riesgos estratégicos? Respecto a anticipar los riesgos, diría, estamos en un momento sumamente interesante. Creo que vale la pena, teniendo el cargo que sea dentro del sector público, del sector privado, subirse a esta ola, obviamente, de estudios. Yo lo digo como profesora y como coordinadora de posgrado, que es hoy inminentemente necesario empaparse del tema del riesgo estratégico. A mí me parece evidentemente desde mi campo de estudios, y a ti también, un tema apasionante, pero invitar a nuestra audiencia a que nos siga, porque estos temas van a prevalecer y los riesgos van a seguir aumentando, y Sí, las variables sí, también. sí. No se trata hoy de estudia solamente Big Data, necesitas un análisis fino, y ese análisis fino requiere de abrir espacios como este para que la gente sepa lo que está pasando en términos de cómo van a impactar también el cambio climático, cómo se tienen que generar protocolos por parte de las ciudades. Se habla de Venecia como una ciudad inundada, el propio Londres, que siempre ha estado Sí, expuesto a sí. esto de manera histórica. La Y desaparición de Chile. exacto, huracanes, qué va a pasar con nuestras costas. Es decir, estamos en un mundo que ha cambiado, que es volátil, y no podemos escapar a el estudio y al abordaje de estos temas tan interesantes de riesgos. Y no hemos tocado temas como cisnes negros, Así es. que a mí me tocó una conversación hace pocos días donde alguien me dice, ¿y qué sucede si hay una inversión de polos? Y yo, ¿what? Ajá, ¿cuáles son las consecuencias, posibles consecuencias, etcétera? Lo que quiero decir con esto es que sí, hay un movimiento de variables que es absolutamente impredecible. Yo creo que estamos viviendo una situación bien, bien, bien compleja. Y más allá de que sean situaciones que no están directamente enfocadas en Latinoamérica, todo lo que suceda va a tener un impacto en Latinoamérica porque estamos viviendo un mundo interconectado y porque la tecnología y la evolución tecnológica así lo va a hacer. Más allá de que el avance en las poblaciones latinoamericanas de la tecnología hace que esta interconexión se haga cada día mayor. ¿Quieres
¿Tienes alguna palabra final para despedirnos? Sí, nada, pues simplemente agradecer la invitación de nuevo. Me parece que la apertura de estos espacios es muy valiosa. De nuevo, invitar a la audiencia. Estaremos obviamente compartiendo fuentes importantes para que también consultores, tomadores de decisiones sobre todo, estén cerca de estos temas y que sepan que son asequibles. Es decir, todo el mundo cuando habla de riesgo, cuando habla de temas estratégicos, de inteligencia, piensa que son clichés. No, no son clichés, están aquí, vivimos con ellos todos los días. Información, hay que acercar la información y estas metodologías a la gente para que pueda tomar las mejores decisiones, ser resilientes y obviamente sobrevivir en medio de este mundo caótico y ponerle un poco de orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magda. Bueno, no me queda sino invitar a todos nuestros oyentes a suscribirse a las redes sociales que van a estar en la parte de abajo de los diferentes segmentos que vamos a ir promocionando en redes. Y prepárense porque los próximos programas van a ser bien, bien interesantes con unos invitados que son de lujo también. Muchísimas gracias.